Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. En la actualidad de esta noche, candidatura argelina al Consejo de Seguridad. Argelia intensifica su acción diplomática antes de las elecciones de membresía. El jefe de la ONU expresa plena confianza en su enviado especial a Sudán pese a la suspensión de las negociaciones entre ambos rivales. Rusia frustra intento de invasión ucraniana en su frontera mientras la OTAN busca compromisos para la adhesión de Kiev. Hola de nuevo. El presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ministro de la Defensa Nacional, ha presidido hoy una reunión del Alto Consejo de Seguridad restringida dedicada al examen de la situación general en el país y a nivel de las fronteras. Y seguimos con la actividad presidencial. En un mensaje de felicitaciones en ocasión de la inauguración del complejo de trituración y oleaginosas, el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, aprovechó la ocasión para reafirmar el pleno apoyo del Estado y su apoyo a todos los proyectos de inversión industrial generadores de riqueza y empleo que contribuyen en la reducción de las importaciones, el desarrollo de las exportaciones y el logro del abastecimiento y el desarrollo de la economía del país. Lo hemos anunciado en nuestros titulares de esta noche. El ministro argelino de Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, se reunió con los miembros de la misión permanente de Argelia ante la ONU, conducida por el embajador y representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Ben-Jem'a, ello en el marco de su visita de trabajo a Nueva York. En esta ocasión, el jefe de la diplomacia argelina invitó a los miembros de la misión a intensificar sus esfuerzos en previsión de la cita del 6 del Corriente y obrar por obtener el apoyo de los países miembros de la ONU a la candidatura argelina en el Consejo de Seguridad conforme con las instrucciones del presidente de la República. Y al margen de su visita a Nueva York, el jefe de la diplomacia argelina se entrevistó con su homólogo de Trinidad y Tobago, Amery Browne, cuyo país presidirá la Asamblea General de la ONU en su próxima sesión. El jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, recibió igualmente una llamada telefónica de su homóloga canadiense, Melanie Joly, con quien abordó cuestiones regionales y las conclusiones de la cumbre árabe en Jeddah. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que adelantará las elecciones nacionales el próximo 23 de julio. La decisión se da luego de una durísima derrota del oficialismo en las elecciones autonómicas y municipales, con un claro triunfo de la derecha del Partido Popular. Pues, ¿qué significa esta derrota del sanchismo para la cuestión del Sáhara Occidental? Hemos entrado esta noche en contacto con Borja Salvador Paz, político y profesor de Historia. Señor Borja, hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros y muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues lo hemos preguntado antes, ¿qué significa esta derrota del sanchismo para la cuestión del Sáhara Occidental? Si el Partido Popular gobierna España a partir del 23 de julio, bueno, se volvería a nivel externo a la misma situación, exactamente a la misma situación que había antes del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, se volvería a un reconocimiento oficial de las resoluciones de la ONU en lo que respecta al Sáhara, pero no como un ideal, no por convencimiento moral, sino como una forma de no mancharse las manos y dejar aparcado realmente el pueblo saharaui. Porque al final el Partido Popular siempre ha utilizado la baza de las resoluciones de la ONU precisamente como una manera de no responder
a la cuestión de la opresión del pueblo saharaui. Es una manera que ellos tienen de decir, bueno, lo que diga la ONU, y así nos lavamos las manos. En lo que respecta al Sáhara Occidental, la postura del PP si llegara a gobernar el 23 de julio sería esta, porque es la que ha tenido siempre. Luego, respecto a Argelia, pues lo más probable es que si perdiera Pedro Sánchez, con el nuevo gobierno del Partido Popular, se retomarían, como hasta hace unos años, las relaciones diplomáticas y económicas, sobre todo con Argelia, sin ningún problema. Y en relación a Marruecos, la posición sería exactamente la misma. La sumisión y el servilismo, aunque de manera quizá no tan evidente, pero sumisión a fin de cuentas, también ha existido con el Partido Popular en el gobierno, porque hay que recordar que la pleitesía, el servilismo con Marruecos no es solo una cuestión del PSOE, es una cuestión de Estado y, por tanto, también del Partido Popular. En este supuesto contexto sí que sería interesante ver qué fuerza tendría Vox en un gobierno con el Partido Popular, es decir, qué fuerza podría tener la extrema derecha si gobernara en coalición con el Partido Popular, porque si dentro de esa supuesta coalición Vox tuviera realmente mucha fuerza, sí que podríamos ver ciertos pasos o ciertos movimientos en materia exterior, concretamente en la cuestión de Marruecos. Veríamos ciertos pasos en plantarle cara realmente a Marruecos, sobre todo en lo que concierne a la gestión fronteriza. Sí, pues señor Borja Salvador Paz, gracias por estas aclaraciones. Y en lo referente a la situación en los territorios palestinos ocupados, ha continuado este jueves el hostigamiento a los palestinos de distintas regiones de Cisjordania ocupada, donde las fuerzas sionistas detuvieron arbitrariamente a una cuarentena de civiles palestinos. El ejército de Sudán suspendió las conversaciones con la fuerza paramilitar rival, pues el miércoles pasado, sobre un alto al fuego y el acceso a la ayuda, lo que generó temores de que el conflicto de 6 semanas empuje al tercer país más grande de África a una crisis humanitaria más profunda. El jefe del ejército sudanés, El Burhan, escribió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el viernes pasado, pidiéndole que reemplazara a su enviado Volker Perthes, quien impulsó una transición política a un gobierno civil al que se opusieron algunos en el ejército. El jefe de la ONU, por su parte, expresó su plena confianza en el representante especial de la ONU para Sudán. Veamos su declaración. En relación con la situación en Sudán, hay áreas de responsabilidad del Consejo de Seguridad y áreas de responsabilidad del Secretario General. En mi área de responsabilidad, reafirmé ante el Consejo mi plena confianza en Volker Perthes como representante especial del Secretario General. Corresponde al Consejo de Seguridad decidir si el Consejo de Seguridad apoya la continuación de la misión por otro periodo o si decide que es hora de terminarla. Muchas gracias. El presidente de Senegal, Macky Sall, indicó anoche que su gobierno garantizaría elecciones pacíficas, libres y transparentes el próximo año, luego de semanas de nuevos disturbios en la oposición por temor a que pueda postularse para un tercer mandato y dejar de lado a un rival clave. Je voudrais dire ici que el plazo presidencial de febrero de 2024 se impone como tema de diálogo. Quisiera decir aquí que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para organizar unas elecciones pacíficas, democráticas, libres y transparentes, como también sabe hacerlo nuestro país, incluso recientemente en enero y julio del 2022. Y en lo referente a Rusia, la defensa rusa afirmó este jueves que frenó un intento de invasión ucraniana en una región fronteriza del suroeste del país unas horas después de bombardear Kiev en un ataque que dejó 3 muertos, entre ellos un niño.
Como resultado de las acciones de las unidades que cubren la frontera estatal, las formaciones terroristas del régimen de Kiev, tras sufrir importantes pérdidas, fueron repelidas. No se han producido violaciones de la frontera estatal. En la actualidad internacional, esta noche la adhesión de Ucrania a la sucesión de Jens Stoltenberg y el aumento del gasto militar, los países de la OTAN reunidos en Oslo intentaron este jueves avanzar en estas cuestiones que aún les dividen, con el presidente ucraniano expresando su impaciencia. Marim Lapri. Los ministros de Exteriores de la OTAN estaban reunidos en Noruega de cara a allanar el camino a entendimientos en previsión de la cumbre prevista para julio en Lituania. En paralelo, cerca de 50 líderes europeos se reunieron en Moldavia, vecina de Ucrania, y uno de los puntos más vulnerables para la seguridad del continente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estaba en Moldavia y a su llegada pidió más unidad con su país. Lo que es muy importante es nuestro futuro dentro de la Unión Europea. Ucrania está preparada para formar parte de la OTAN y estamos esperando a que la OTAN esté preparada para acoger a Ucrania. Creo que las garantías de seguridad son muy importantes, no solo para Ucrania, sino también para nuestros vecinos, para Moldavia, a causa de Rusia y la agresión en Ucrania y la posible agresión en otras partes de Europa. Ucrania será miembro de la Alianza Atlántica, pero ¿cuándo? La pregunta sigue dividiendo a la OTAN y impacienta al mandatario ucraniano. Cada vez que nos preparamos y tomamos decisiones por el bien de nuestra Europa, por el bien de nuestros valores, debemos recordar que cada duda que mostramos en Europa es una trinchera que Rusia intentará ocupar. Ya sean dudas sobre medidas de seguridad vitales, sobre nuestra unidad o sobre nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo. Cada duda trae más inseguridad. La OTAN va a cumplir 75 años y ningún país en conflicto armado se ha adherido nunca, porque podría activar el artículo 5 el día de su adhesión y en el caso de Ucrania, eso significaría la guerra entre la OTAN y Rusia. Así pues, sigue siendo poco probable que se tome una decisión en poco más de un mes. Moldavia aspira más que nunca a su adhesión a la Unión Europea. Este jueves, su presidenta, Maia Sandu, declaró que su país está irreversiblemente comprometido con su adhesión a la Unión Europea al término de una cumbre a la que asistieron cerca de 50 líderes europeos en este pequeño país fronterizo con Ucrania. Vuestra presencia nos hace confiar más que nunca en nuestro futuro como país pacífico, democrático y libre, un país irreversiblemente comprometido con la adhesión a la Unión Europea. Y por lo de la crisis en Kosovo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken pidió hoy a los dirigentes kosovares y serbios que redujeran las tensiones que advirtió ponían en peligro sus aspiraciones a la integración europea. Pedimos a los gobiernos de Kosovo y Serbia que tomen medidas inmediatas para rebajar las tensiones y que redoblen sus esfuerzos para aplicar los acuerdos de normalización negociados con la Unión Europea. Apoyamos el proceso de integración euroatlántica de Kosovo y Serbia, pero la actual escalada obstaculiza más que ayuda los esfuerzos para avanzar en esa dirección. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.